Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu y gracias, Señor, por estar entre nosotros. Agradecemos la compañía de los amigos y amigas presentes, pero también la presencia de los hermanos y hermanas. Permita, Señor, que juntos le adoremos a usted en espíritu y en verdad. Bendiga también a aquellos y aquellas que siguen la programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos. Y ahora, Padre, rogamos que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, pero que sea la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Diríjanos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos hablando acerca de la serie Transformados por su Espíritu. Y específicamente estamos estudiando el testimonio del apóstol Pablo. Hemos planteado la experiencia de Pablo hablando de los periodos de su vida. 4 periodos de la vida del apóstol Pablo, desde su nacimiento y hasta su muerte a los 62 años. Nos llama la atención la vida de Pablo desde el punto de vista del testimonio. Pablo como un testigo. De hecho, el Señor llama a la iglesia y a cada uno de sus hijos para que sean testigos. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y si usted lee el versículo número 10, Isaías 43, versículo 10, mire lo que dice Dios. Isaías 43, versículo número 10. Dice el Señor: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios llama a sus siervos, llama a sus hijos, sus testigos. Cuando Jesús se va de la tierra para el cielo, Hechos capítulo 1, versículo 8, le da un nombre a los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice Jesús en Hechos 1, 8. Aparece otra vez esta interesante palabra que nos tomará todo el tiempo en esta ocasión. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lucas escribe acerca de la partida de Jesús. Y el Señor Jesús específicamente dice, versículo 8, pero, ¿qué cosa? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y añade, y me seréis, ¿qué dice Jesús? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa es un testigo? Hay una definición que quiero compartir con ustedes. Dice un exégeta: un testigo es uno que tiene información o conocimiento de algo. De aquí, uno quien puede dar información, traer luz o confirmar algo. Las personas que son testigos aprendieron, experimentaron, vivieron, participaron de un hecho, de un evento. No solo refieren lo que le dijeron, sino que también expresa lo que experimentaron. Un discípulo es aquel que tiene que dar un testimonio. El testimonio es la declaración jurada de que la persona estuvo presente. La persona fue uno de los actores. La persona vio, participó, experimentó un hecho, un evento, un asunto. Cuando Dios dice, ustedes son mis testigos, Dios está expresando, ustedes experimentaron
mi poder, mis maravillas, lo que yo hice. Ustedes no han oído porque le contaron. Ustedes vivieron una experiencia conmigo. Inclusive, Dios exige ese testimonio y aclara la idea de la base del testimonio, que es la experiencia. Llama la atención en la Biblia, Éxodo capítulo 14, versículo número 31. Vamos rapidito a poner la mesa. Hay muchas cosas hermosas que debemos estudiar. Hechos 14, 31. ¿Cómo dice el versículo 31? Hechos 14, 31. Dice Dios, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mi pregunta, ¿vio el pueblo lo que Dios hizo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Era el pueblo testigo de las maravillas de Jehová? Sí, un testigo vio, un testigo estuvo ahí. Dice en el libro de Números, capítulo 14, versículo 11, una declaración poderosa que sale de los labios de Jehová. Números, capítulo 14, versículo número 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y yo le pregunto a usted, ¿hizo Dios las señales para que le creyeran, sí o no? A ver, sí o no. Y si usted estuvo presente en la manifestación del poder de Dios, ¿tiene derecho a contar lo que usted vio, lo que experimentó, lo que ocurrió en su presencia? ¿Sí o no? Los discípulos de Jesús caminaron con Jesús, comieron con Jesús, vivieron con Jesús y pudieron experimentar la presencia y el poder de Cristo Jesús. Cuando comenzaron a predicar, no hablaron lo que le contaron, ellos contaron lo que vivieron. Cuando usted ha tenido experiencia real con Dios, cuando ha tenido una relación estrecha con el Señor, cuando usted ha vivido en la presencia de Dios, siempre en su vida ocurrirán cosas que no se pueden explicar en forma normal o sencilla. Habrá cosas extraordinarias que decir y que contar. La razón de la predicación del Evangelio con tan poco poder es que hay poco que relatar. Cuando usted solo repite lo que otro dijo, lo que otro vivió, no hay poder. Cuando usted me cuenta la historia de Pablo, Pablo tuvo el poder. La pregunta es, ¿y usted qué? Cuando me cuenta lo que pasó con Pedro, usted me dice del poder de Pedro. ¿Y usted qué? Lo bueno es saber que Pablo y Pedro tuvieron su experiencia para decirte a ti que tú puedes tener la tuya también con Jehová, el Dios Todopoderoso. Necesitamos ser testigos de Dios y no abogados. ¿Sí o no? Queremos defender a Dios. A Dios no le gusta que lo defiendan. Queremos argumentar con Dios. No le gustan los argumentos. Él dijo, ustedes son mis testigos. No dijo, ustedes son mis abogados, defiéndanme. Él no dijo eso. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar ahora. Porque si no somos testigos, entonces somos miembros. Pero si somos testigos, entonces somos discípulos. Cristo nos envió a ser discípulos, no miembros. El testigo experimenta, vive, goza de la presencia, de la compañía y de la amistad de Dios. Él sabe quién lo escogió y él conoce y entiende y comprende el propósito de su vida. Vamos a la Biblia un poquito más. El testigo sabe la fuente de su experiencia. Inclusive el testigo usa a Dios como testigo. Valga la redundancia. Veamos algunos pensamientos hermosos de la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 1, mire lo que dice el versículo 9. Vamos rapidito a ver todo lo que podemos cubrir, porque esto es hermoso. Qué privilegio tenemos de ser llamados los testigos de Dios. Dios nos hizo sus testigos. Romanos capítulo 1, versículo número 9. ¿Cómo dice el versículo 9? El apóstol Pablo está hablando y escribiéndole a los romanos. ¿Cómo dice el verso 9? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu,
en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, ¿qué cosa dice? Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dios es testigo de que estoy dando todo y estoy entregado completamente para el beneficio de ustedes. Dios sabe que es verdad. No es un cuento. Estoy gastando mi vida por amor a ustedes. Estoy viviendo lo que Cristo vivió. Estoy experimentando la misma experiencia, lo mismo que Jesús hizo. Se gastó por ustedes y Dios es testigo que estoy haciendo eso. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted es testigo de Dios, usted vive por amor a Dios y se sacrifica por los demás. Cuando usted es testigo de Dios, la gente ocupa un lugar muy importante en su vida. Cuando usted es testigo de Dios, usted sigue la agenda de Dios. Y cuando usted es testigo de Dios, la gente se da cuenta que usted es testigo de Dios. Las bendiciones de Dios recaen sobre usted. Y la gente nota que hay algo que no es humano, alguien que no es de la tierra, que camina con usted y hace las obras. Las personas que son testigos de Dios están llenos del Espíritu de Dios. Y sus vidas sirven de bendiciones en cualquier lugar de la tierra. Las personas que son testigos de Dios reflejan la belleza y la santidad del Señor. ¿Necesitamos más testigos en la tierra, sí o no? ¿Sí o no? La gente creerá, no lo que dice el predicador, la gente creerá lo que vive la iglesia. Usted puede traer polvo de estrellas, la gente no creerá eso. La gente creerá lo que vive cada miembro de iglesia, la experiencia que tienen. Únale a ese polvo de estrellas el testimonio maravilloso de un Dios que todo lo puede. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses 1:8. Estamos poniendo la mesa. Lo bueno viene en un momentito, pero pongamos la mesa. Filipenses 1:8. Esa maravillosa experiencia de ser testigo ante Dios. Dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo, ¿qué dice Pablo? De cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Los testigos de Dios aman al pueblo de Dios. Decía alguien que hay pastores que cuando las ovejitas lo patean dicen que solo fue una caricia, aunque comiencen a sangrar. Cuando usted es un testigo de Dios, usted tiene tanto amor por la gente que usted no está esperando que la gente le dará. Usted está pensando cuánto es más lo que puede dar para la gente. Es como que le cambian el corazón. Es como que le cambian la mente. Le quitan una mente carnal y le ponen la mente de Cristo. ¿Lo dio Cristo todo por su iglesia? ¿Sí o no? Mire la vida de los apóstoles. Dieron todo por amor a Dios. Se convirtieron en testigos de Dios. ¿Necesita el mundo más testigos de Dios? ¿Sí o no? Pero cuando usted inventa y manipula y crea situaciones para sacar beneficios de las ovejas o de los miembros, perdone, usted no es un testigo de Dios. Usted será testigo de otro, pero los testigos de Dios no acaban con el rebaño del Señor. Lo alimentan, lo sostienen y lo sustentan, pero jamás se comen las ovejitas gordas y hacen los desastres que se están haciendo. ¿Cuántos ministerios no se están levantando en el mundo y son millonarios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 10 ministerios estaba investigando la IRS recientemente porque no querían pagar impuestos. Y el que menos de esos ministerios producía en el año eran 95 millones. Ministerios que producen hasta 130 millones de dólares en un año. Y diciendo que son testigos de Dios. ¿De cuál Dios? Cuando tenga tiempo, lea el libro de Judas. Y le dejo la tarea para que descubra 3 pecados capitales de la época en que vivimos. Pero como a veces en los lugares que yo llego la gente, la mayoría son chismosos y ustedes no, entonces no les leo los versículos. ¿Quieren que se los lea? No quieren que le lea esos versículos. ¿Lo quieren o no lo quieren? Entonces son chismosos. Pensé que ustedes eran un poquito más serios y no iban a querer esos versículos, pero vamos a leerlo. Judas. Ay, mira cuántos interesados. Judas presenta 3 pecados que aparecen hoy día, lamentablemente, en el mundo cristiano.
Dice Judas, versículo 10 y 11. ¿Cómo dice el 10? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, ¿qué dice ahora? Se corrompen como animales irracionales. Y dice ahora Judas. ¿Saben quién es este Judas? El hermano de Jesús. Ay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín, número 1. Número 2, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y número 3, perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuáles son los 3 pecados? Número 1, Caín quiso hacer lo que le dio la gana e hizo lo que le dio la gana. Inclusive llegó a matar a su hermano Abel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Número 2, Balaam estaba tan interesado en el dinero que le aconsejó a Balac que hiciera una fiesta a Baal peor para que los príncipes de Israel vinieran a acostarse con la muchachita de Moab. Y como el pueblo iba a pecar, entonces la maldición le podía caer al pueblo y él podía recibir su dinero. ¿Y no era Balaam un profeta de Jehová? ¿Sí o no? ¿Y por qué vendió el pueblo de Jehová por dinero? Y número 3, la contradicción de Coré. ¿No era Coré un príncipe del pueblo de Dios? ¿No era un sacerdote? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Coré se levantó contra Moisés? 3 pecados que se ven en el mundo de hoy. Yo le pregunto, ¿cree usted que Caín fue un testigo de Dios? ¿Usted cree que Balaam fue testigo de Dios? ¿Usted cree que Coré fue testigo de Dios? No. Entonces no sigamos sus ejemplos. Sigamos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pedro. Y veamos en un momento los detalles. Testigos de Dios. No espere, al ser un testigo de Dios, que usted será una persona popular. No lo espere. No espere al ser un testigo de Dios que la gente le aplaudirá. Ay de ustedes, decía el Señor Jesús, cuando la gente hable bien de ustedes. Así hablaban bien de los falsos profetas que fueron antes de vosotros. Toda persona que es testigo de Dios se levantarán contra la persona. La Biblia dice que los que quieren vivir piamente padecerían ¿qué cosa? Persecución. Pero usted tiene que tomar una decisión. O se coloca del lado de Jehová o se coloca en otro lado. Si usted decide ser un testigo de Dios, ¿cómo terminó Pedro? Crucificado. ¿Cómo terminó Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Cómo terminó el apóstol Andrés? Crucificado. Y sígale buscando y encontrará que a todos lo arreglaron. ¿Usted quiere ser un testigo de Dios? Pues lo van a arreglar también. Usted decide. Esto se escribe con sangre. Así comenzó, así terminará. Si usted decide ser un testigo de Dios, prepárese a estar solo, pero siempre en la compañía del Señor. Si usted es un testigo de Dios, prepárese a vivir por la eternidad y miles de almas le darán las gracias por la eternidad por haberse colocado del lado de Jehová. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? ¿Sí o no? La vida es demasiado interesante para vivirla de cualquier manera. La vida es muy breve y corta para vivir solo por vivir. Hay que darle sentido a la vida. Y la vida es demasiado valiosa para solo acumular cosas que se van a quemar. Como dice, pues nada trajimos al mundo y nada sacaremos. Hay una sola cosa que podemos sacar de la tierra: almas para el reino de los cielos. A ver quién lleva más. Será lindo cuando lleguemos ante el tribunal de Dios, ante el trono de Dios, y hayan millones y millones de personas, que usted con su corazón lleno de gozo pueda escuchar de los labios del mismo Jesús, darle las gracias por haberle ayudado a recoger a sus hijos. Imagínese cómo se sentirá Papá Dios cuando vea todas esas almas que usted ayudó a llevar al cielo, y que el mismo Dios le dé la gracia. Oiga, ¿usted me está entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Usted puede graduarse summa cum laude. Usted puede llegar a los honores más altos de la tierra y todo termina cuando lo entierran. ¿O no? ¿O no?
Cuando yo era un niño pensaba que ser un catedrático, un profesor universitario era lo máximo de la vida. Mamacita linda. Yo decía, ¿tú te imaginas enseñar en la universidad? Y siempre decía, yo voy a enseñar a la universidad. Empecé a enseñar desde que era un bebecito y enseñé todos los niveles, desde primaria, todos los niveles, la high school o la secundaria. Y entonces a los 31 años ya era todo un profesor universitario. Y cuando pasaron varios años dije, ¿y esto es todo? No. Esto como que no tiene mucha emoción. Y entonces el Señor me dijo, no, mi negro, yo lo tuyo te lo tengo aquí afuera. Y entonces empecé a viajar a predicar el Evangelio. Ahora sí que hay emoción. Usted se encuentra con personas que no creen, se encuentra con personas que dicen que creen pero no creen nada, se encuentran con gente que son sinceros, están sinceramente equivocados, se encuentra con gente que tienen el diablo adentro, se encuentra con el mismo diablo y usted tiene que vivir una vida de emoción, ¿sí o no? ¿Sí o no? Gente que están locos por no creer lo que usted le va a decir. Gente que vienen con la actitud de contradecir lo que usted está diciendo. Y personas que se resisten a aceptar lo que Dios le está diciendo. Y que luchan. Y personas que vienen y dicen, mañana yo no vengo. Y se pasan el sermón entero diciendo, a mí no, nadie me trae mañana. Aquí yo no vengo mañana. A mí, usted, nadie. Al otro día ahí está. Y a la tercera noche vienen y le dicen a usted, yo juraba que no venía. Y entonces, ¿y por qué vino? No sé, pero aquí estoy. De mala gana estoy, pero aquí estoy. Pero ¿y por qué vino? Yo no sé, pero aquí estoy. No me gusta cómo usted predica, no me gusta cómo habla, no me gusta lo que está diciendo, pero aquí estoy. Qué barbaridad, ¿eh? Una señora me decía, y hasta me lo sueño. Eso es lo peor, que hasta me lo sueño. Digo, pero ¿por qué viene? Yo no sé. ¿Verdad que es lindo cuando es el Espíritu que hace las cosas? Testigo de Dios. Dios no necesita abogados. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Vamos rapidito. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Testigos de Dios. Primera Tesalonicenses 2, 5, como dice Pablo. Porque, ¿qué cosa dice Pablo? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué sigue diciendo? Primera Tesalonicenses 2:5, ¿cómo dice él? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Y qué dice ahora? Dios es testigo. Yo no estoy diciéndole a ustedes, dice Pablo, una cosa por la otra, ni tampoco estoy engatusándolo o envolviéndolo para sacarle el dinero. Versículo 10. ¿Qué dice el apóstol? Vosotros sois testigos y Dios también, ¿qué dice ahora? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Quién está hablando? Un testigo de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Murió pobre Pablo o murió rico? Murió tan pobre que hasta la cabeza la perdió. ¿Sí o no? Oigan, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Era Pablo un testigo de Dios? Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, el testimonio de Pablo. Recuerde que estamos presentando al apóstol Pablo. Dice el versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, ¿qué cosa? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Y qué dice ahora? Habiendo hecho la buena profesión delante de quienes, dice Pablo, de muchos testigos. Mira, Timoteo, muchos fueron testigos de tu decisión por el Señor. Así que entonces presenta estos perfiles. No te equivoques, Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo número 2. Segunda Timoteo 2:2 dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también, ¿a cuáles dice? A otros. Una pregunta, ¿fue Pablo un testigo de Dios? Sí. ¿Vivió conforme a la voluntad divina? Sí. Pregunto, ¿necesita el mundo de hoy más testigos? ¿Sí o no? Una pregunta les hago,
Si nosotros decidiéramos ser testigos de Dios, ¿habría más personas adorando al Señor? La gente no es tonta. La gente no es tonta. La gente sabe lo que hay detrás de las cosas. La gente nos conoce y la gente sabe cuáles son nuestras intenciones y nuestros motivos. La gente no es tonta. Cuando usted tiene motivos sinceros, cuando usted es transparente, cuando la gente ve que verdaderamente usted está haciendo las cosas como Dios manda, la gente termina creyendo y aceptando el Evangelio. Hace unos días, la semana pasada creo que fue, estábamos en una ciudad que se llama Edmonton, en Canadá, y venían personas a escuchar el mensaje. Y hubo varias personas que se me acercaron con los ojos llenos de lágrimas. Y algunas de esas personas nunca se interesaban en asuntos de la iglesia. Y ese último sábado los vi bautizándose. Y hubo una dama, tenía 4 hijos. Cuando la vi saliendo de la pila bautismal, no pude evitar conmoverme y que mis ojos se llenaran de lágrimas. La gente sabe. La gente sabe quién es usted. Usted no está engañando a nadie. Si usted es un cristiano sincero, genuino, la gente es tocada por el Espíritu de Dios. Personas humildes y sencillas han traído a los pies de Jesús a personas muy famosas por su testimonio, por su vida franca, su vida abierta. No seamos tontos, no estamos engañando a nadie, nos estamos engañando a nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. De hecho, el Señor Jesús dice que el agua de vida es el Espíritu Santo. Hay un mundo sediento allá afuera que necesita saciar su sed con el agua de vida. ¿Recuerdan la mujer samaritana? ¿La recuerdan o no la recuerdan? ¿Había pecado la mujer samaritana? ¿Estaba pecando la mujer samaritana? ¿Era una pecadora la mujer samaritana? ¿Sabía la mujer samaritana cuál era su condición? ¿Sí o no? ¿Con quién se encontró la mujer samaritana? Voy a cambiar las cosas. ¿Quién se encontró con la mujer samaritana? ¿Entendieron mi pregunta ahora? ¿Quién se encontró con quién? Dice la Biblia en San Juan capítulo 4 que Cristo iba para Galilea y dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿A qué? ¿Qué negocio tenía Cristo en Samaria? Inclusive a la ciudad que se detuvo se llama la ciudad de la borrachera y Cristo no se emborrachaba. Y se detiene en un pozo fuera de la ciudad. ¿Con quién se iba a encontrar Cristo? Con la samaritana. ¿Quién era la samaritana? Una pecadora. ¿Quiere Cristo encontrarse con los pecadores? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristo necesita encontrarse con todos los pecadores. Pero muchos pecadores no quieren encontrarse con Cristo. Por eso está usted y estoy yo. Somos los testigos de Cristo para encontrarnos con los pecadores. Qué hermoso cuando usted está ungido del Espíritu y usted se encuentra con un pecador. Número 1, se ponen violentos. Esa primera parte de la violencia me gusta, porque usted no tiene cómo defenderse. Y tienen unos argumentos, compadre, que te hacen pedazos. ¿Qué hay que hacer? Usted se calla la boca. Déjalo que se desahogue. No hay que dejar que se desahogue. A ver, ¿sí o no? No discuta, no pelee con ellos, déjelo que se desahoguen. Aunque le digan perro muerto, esté callado, tranquilo, no diga nada. A ellos se le pasará. Ya terminó, se le bajó a la guardia, ya dijo todo lo que tenía que decir. Es una cosa rica, te agarran. Estábamos en Australia y un señor me agarró en su panadería. Ojalá que esté bien de este sermón, ese abusador, porque me maltrató. 1 hora y media dando cajetazo y diciéndome hasta perro muerto. Había tenido un problema con un predicador y otra persona que le arrancaron dinero en cantidad y que lo relajaron y le hicieron de todo. Oye, y aquel no le dijo nada y conmigo fue que se desquitó. Y lo lindo es que me lo dijo. Después que se le pasó 1 hora y media dándome cajetazo como si yo le hubiera quitado algo, porque a usted le gusta el chisme, ¿verdad? Sí, le veo la cara como, cuente, díganos, cuéntenos, díganos. Pues este pobre hombre vio un canal de televisión y vio una persona muy famosa. Ahí se enganchó, a querer engancharse con los famosos y empezó a llamar y a buscar y seguía los programas y qué sé yo, hasta que se conectó con el tipo de ese ministerio.
y el tipo vivía bien lejos de Australia, así que le dijo que sí, que iba a ir a visitarlo, pero iba con todo su equipo, todo su gabinete. Pregúnteme quién pagó todos los pasajes. El amigo de Australia. ¿Quién pagó el hotel? El amigo. ¿Quién pagó la comida? ¿Y usted tiene idea de quién pagó toda la comida? Y después que pagó todo el pobrecito, me dice, era yo el chofer, tenía que viajar, andar con ellos para donde quiera, y yo pagaba todo y pagaba y pagaba y pagaba, y hasta cuando se fueron tuve yo que pagar también. Y me dice que se quedó tan enfuruñado, tan rabioso, que dice, no creo en ningún pastor. Y de repente aparece el negro predicando y dice, con me la desquito. Y se la desquitó. Me agarró en su panadería y me dijo hasta perro muerto. Y yo calladito. Y después que terminó de decirme todo lo que le dio la gana, se me queda mirando y me dice, ¿y usted no tiene nada que decirme? Le digo, estoy esperando que usted termine. Usted me tiene 1 hora y media aquí parado, dándome cajetazos sin yo haberle hecho nada a usted. Y entonces empezó a llorar. Disculpe, mira que yo necesitaba desahogarme. Y era con un pastor que me tenía que desahogar. Digo, pero qué bueno, darme cajetazo a mí si yo no hice nada de esto. Y usted no tiene algo que decirme. Digo, no, ¿usted qué me va a decir a mí ahora? Usted es un abusador. Termine su sermón conmigo. Dice, ahora veo que usted viene de parte de Dios, porque yo jamás pensé que alguna gente me iba a aguantar que yo le dijera todo lo que le he dicho. Digo, a mí usted no me ha dicho nada. Toda su poca vergüenza se la dijo al Señor que me mandó. Así que su lío ore con el Señor. Y el tipo se asustó. ¿Usted no es un enviado de Dios? ¿Sí o no? ¿No es el Señor que lo lleva a predicar el Evangelio? Lo que le hacen a usted se lo están haciendo al Señor. Aquel hombre terminó llorando. Fue una cosa linda y maravillosa. Paciencia. El Espíritu toca los corazones de la gente. Cuando usted es un testigo de Dios. Cuando usted es una testigo de Dios. Cuando el Señor Jesús se iba, le dijo a los discípulos, ustedes recibirán poder y me serán, ¿qué cosa dijo Jesús? Me serán testigos. Veamos ahora las evidencias de los testigos de Jesús y notemos un detalle esencial, un denominador común. Los testigos son personas arrepentidas. Los testigos son personas convertidas. Los testigos son personas nacidas de nuevo. Los testigos de Dios no solo hablan un mensaje, ellos son los mensajeros. Los testigos de Dios relatan la experiencia de lo que vivieron. Los testigos de Dios son personas que fueron, por decirlo así, un testimonio ocular, un testimonio vivo de algo que ocurrió. Cuando Jesús se fue y los discípulos daban su testimonio, rayaban, certificaban, anunciaban, repetían la frase, y nosotros somos testigos. Cuando usted ha estado presente en un acontecimiento, nadie se lo puede contradecir porque usted estuvo ahí. ¿Es así o no es así? ¿Usted ha tenido un accidente alguna vez? A ver, ¿sí o no? ¿Ha tenido un accidente tan feo que se mataran personas? ¿Ha visto usted gente desangrándose delante de usted por un accidente? ¿Ha visto cómo chorrea la sangre, cómo la sangre corre? ¿Se ha llenado usted de sangre en un accidente? Si usted no lo ha vivido, usted no lo entiende. Ver una persona en el suelo, en medio del pavimento, con la cabeza explotada, tirando sangre por todas partes, una niña de 13, 14 años. Un señor tirado con todas las piernas rotas y sangrando. Y usted tener que bajarse y abrazar a una persona y quitarla del medio de la vía para que los carros no la aplasten y ponerla en un lado. Y cuando usted se levanta, el traje, la corbata, los brazos, todo lleno de sangre humana. Presentarse en la policía y ver un policía que empieza a temblar cuando lo ve usted tirando sangre por todas partes. Y usted tranquilo diciéndole, oiga gente, allí adelante ocurrió un accidente. Es bueno que llame una ambulancia rápido para que puedan llevarse los heridos. Y el tipo no saber qué hacer. Y es cosa rica, mamacita linda. Me acuerdo el policía el día del accidente fui yo. Un tipo iba muy rápido, perdió el control. Y a quien iban a aplastar era a mí con mi familia. Y bendito sea Dios, entonces tuve que quitar a la persona del medio de la vía. Y me llené de sangre. Tenía todo el saco lleno de sangre. El brazo, la mano y la sangre, y era cerca de donde estaba la estación de policía, y cuando llego con toda esta sangre encima que el policía me ve, el policía como que medio se atantarantó, como que
Es como que la mente le dio una vuelta y él tenía que llamar a una ciudad que se llama Bonao y empezó a llamar a una ciudad que se llamaba San Juan, a la ciudad de Santiago, a todas las ciudades que se le ocurrió, menos a la ciudad que tenía que llamar. Y yo estoy parado mirándola así, en el cuadro así, y me mira y me dice, mire, yo no sé ni lo que estoy haciendo. Váyase allá, hay una llave, lávese toda esa sangre. A ver si yo entiendo qué es lo que tengo que hacer. Digo, tiene que llamar a Bonao. Ahí en Bonao es la ciudad más cercana. Y el tipo se asustó. Es común ver a una gente llena de sangre humana. La sangre humana ahí es de feo. Y entonces fui a la llave, me lavé las manos, me quité el saco, quité la corbata, me quité todo ese sangrerío. ¿Usted cree que usted me puede venir a mí con cuentos? Yo lo viví. Vi la muchacha muriéndose, que nada más así, y el sangrerío saliéndole por la cabeza se le explotó. Yo lo viví. Testigo. Cuando usted ha vivido una experiencia con Dios, nadie se la puede contradecir. Miren lo que dijeron los discípulos. El testimonio de estos testigos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Vamos rapidito a ver si cubrimos todo esto. Hechos capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Dios busca testigos. Hechos 1, 21, 22. ¿Cómo dice el 21? Es necesario, pues, que de estos hombres, ¿qué dice Pedro ahora? Que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pregunto, ¿vieron ellos a Jesús cuando le estaban bautizando? Sí. ¿Vivieron con Cristo Jesús 3 años y medio? Sí. ¿Vieron a Cristo muriendo en la cruz? Sí. ¿Vieron a Cristo cuando fue llevado a la tumba? Sí. ¿Vieron a Cristo resucitado? Sí. Pedro dice, nosotros lo vimos y hemos estado todo este tiempo con Él. Nadie nos puede hacer cuento de Jesús. Y estuvimos ahí. ¿Tiene poder eso o no tiene poder? Capítulo número 2, versículo 32. Testigo. Dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó? Lo vimos, estuvimos con Él, comimos con Él, hablamos con Él. Hechos, capítulo 3, versículo 15. Testigo, ¿qué dice el 15? Y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pueden contar todos los cuentos que quieran, nosotros lo vimos, estuvimos con Él, 40 días estuvimos con Él, después que resucitó. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 32. Hechos 5:30, dice el 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué cosa dice? Arrepentimiento y ¿qué más? Y perdón, ¿de qué cosa? Y perdón de pecado. 32. Y nosotros somos, ¿qué dice Pedro? Testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mi pregunta, ¿los discípulos estaban predicando un mensaje que habían vivido, sí o no? ¿Lo vivieron o no lo vivieron? ¿Estaban contando lo que vivieron o estaban contando lo que le contaron? Cuando usted cuenta lo que le cuentan, usted está contando, y a veces está haciendo un cuento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y a veces la gente se da cuenta que usted está haciendo un cuento. Pero cuando usted está contando lo que usted vivió, la gente sabe que usted no está haciendo cuento. Y en ese viaje de Australia conocimos a una persona
que decía que era ateo. Me lo vendieron como ateo, me lo pintaron como ateo, no me lo presentaron como ateo porque no se atrevieron, pero él mismo pensaba que era ateo. Y qué bueno que el ateo vino toda la semana. La semana siguiente la campaña era en otra iglesia, como a 1 hora y media de la casa del ateo, y fue toda la noche. La esposa se enfermó y el ateo se llevó a la esposa enferma a la iglesia. Qué curioso, un ateo que viaja 1 hora y media después de trabajar para ir a la iglesia y 1 hora y media para regresar. Y la esposa le dice, pero ven acá, ¿y tú no dijiste que era ateo? Y le contesta, sí, pero estoy conociendo a Dios. Qué lindo en el aeropuerto el último día, vino a despedirnos y me dijo, yo quiero una Biblia. Y tuvimos el gozo de firmarle la Biblia y entregársela a mi querido amigo. Y me dijo, pastor, yo la voy a estudiar. Primera vez en mi vida que me voy a sentar a estudiar la Biblia. Y me contó su experiencia de niño, por qué se había hecho ateo. Y yo le pregunto, ¿verdad que hay muchos vegetarianos que son unos sinvergüenzas? ¿Sí o no? ¿Sí o no?